Buenas noches, mi gente, una vez más del Paraíso Ciudad de Panamá, ahora en La Activa, grabando toda la semana. Hoy es un episodio especial, pero primeramente tengo que agradecer a nuestro patrocinador, único patrocinador de Family Clinic, la mejor clínica de cirugía de todo Panamá, cirugía odontología, de la doctora Patricia Wong, doctora Jessica Wong. Estamos ubicados en Tumba Muerto, en el edificio Golden Point, piso 20, consultorio 20. Para usted, extranjero, panameño, que necesite de atención para cirugía y odontología, estamos ahí, de Family Clinic. Muchas gracias a nuestro patrocinador. Y hoy es un episodio especial. Todos los episodios son especiales, pero ese es muy especial porque es alguien que yo admiro mucho como persona, como familia, hace parte de mi familia, me recibió aquí en Panamá súper bien en su familia. Es una persona profesional espectacular, tiene más de 30 años, es una doctora, es mi tía. Doctora, infectologista, pediatra, docente, hace un montón de cosas que va a explicar un poco aquí para nosotros, un poco de su profesión, que es una carrera espectacular. Muy bienvenida. María Mercedes Castrejón, tía Meche. Así es. Gracias, Denny. y familia. Eso Así es. Con mucho cariño, Denny. Muchísimas gracias. Gracias por esta gran oportunidad. Gracias, después de mucho tiempo hablando, finalmente lo logramos. Se hizo realidad. Tía, disculpa, entonces no. No, tía. ¿Doctora o tía? No, tía. Tía Meche. Tía Meche, así es. Quiero saber un poquito de tu carrera. Hablamos un poco antes aquí en el backstage. Eres doctora, infectologista, pediatra, docente, profesora de universidad, ya fue profesora de universidad, docente, investigadora. Ya trabajó, ya fue directora de multinacional, tiene una carrera gigante, ya tuvo como 5 empleos al mismo tiempo. Hoy ya está jubilada de una parte, ¿verdad? Sí. Recientemente, no hace mucho tiempo. Pero no dejó de trabajar, está todavía sigue trabajando. No he dejado de trabajar, sí. En otra oportunidad que vamos a hablar después, pero quiero saber cómo todo empezó. Bueno, yo creo que primero que todo agradecerte por esta linda oportunidad. Algo que dijiste, que soy tu tía, entonces... En la vida yo creo que existen oportunidades, ¿sí? Pero no debemos olvidar quiénes somos, ¿no? De dónde venimos, dónde son nuestras fuentes de inspiración para probablemente, no solamente la parte profesional, para a quienes somos como individuos, ¿no? Entonces mi inspiración de estudiar medicina nace de mi madre. Mi madre fue inspiradora en mi vida, fue educadora. Te puedo decir, vivió hasta los 89 años y educó prácticamente hasta una semana antes de fallecer. Obviamente educación en la familia, ¿no? Y mamá, a pesar de que fue docente de escuela, creyó mucho en la educación, en la medicina, ¿sí? Y lo que te contaba, ¿no? Tuve una inspiración, aparte de mi madre, que desde pequeña nos cuidó, cumplió con todas las citas como niños, después de adolescente. Teníamos en la familia un médico familiar, que era el doctor Thomas Owens. Fue un gran médico familiar, profesor luego de la carrera de medicina, ¿sí? Su esposa también fue una inspiración para mí. Sus hijos hoy en día son... profesionales de muy alta calidad. Entonces, desde los 11 años yo dije, bueno, yo quiero ser como el doctor. Y ahí empezó mi pasión por hacer medicina. Estudié acá en la Universidad de Panamá. Y bueno, y después en el camino me fue llevando a hacer pediatría, después infectología. Regresé a Panamá y tuve la oportunidad de ser recibida en el Hospital del Niño, que es parte pues, de mi historia laboral como pediatra infectóloga. De hecho, tuve que terminar en el Hospital del Niño, porque estando en México pues, me embaracé. Y bueno, y ahí estuve 10 años como infectóloga pediatra en el Hospital del Niño. Después tuve la oportunidad de ir a una multinacional, como mencionaste anteriormente, y ahí estuve 16 años, 7 meses, y después... Tengo 1 año y
4 meses en la institución pública. Pública. Así es. Esa carrera, como quien dice, 30 años, pues, de profesión desde pediatra, ¿no? Pero resumiste eso como si fuera Ayer que ya, pasó 3 exacto. días, ¿no? Bueno, fue contestando a la pregunta que me hiciste, ¿no? Quería ver profesionalmente. Ay, sí. Te dije en la parte personal, porque yo creo que también es importante. Todos tenemos una inspiración, ¿no? Yo creo que Claro, siempre. en la vida uno se va inspirando y generalmente es bonito recordar a aquellas personas que te inspiraron y después en la medida que uno va estudiando tiene otros profesores que te van inspirando y uno va diciendo, yo cuando sea grande quiero ser como esa persona, ¿no? Y la vida te va cambiando muy probablemente y te lleva a otros caminos, pero al final yo creo que lo importante es aprovechar esas oportunidades y bueno, y los valores que uno trae, ¿no? O sea, mi madre era una mujer súper optimista, positiva, tenía un lema que decía, a mal tiempo, buena cara. Y eso es lo que yo he tratado de aplicar en mi vida, ¿sí? Aun cuando tenga esas grandes piedras en el camino, pues creo que tenemos las herramientas para ir taladrando esas piedras y que se hagan pequeñas y poder ir superando poco a poco todos los retos que uno va teniendo. En la vida personal, primero que todo, y junto a esta, la profesional, ¿no? Claro. Pero, tía, estudiaste en Panamá, la Universidad de Medicina, hiciste acá en la Universidad de Panamá, ¿verdad? Sí. Y ¿no? después fue a hacer pediatría en México. Sí, así es, así es. Y en México, Empecé el primer año de infectología, sí, luego me embarazo y bueno, tuve que regresar ahí también los planes a Panamá, cambiaron. ahí los planes cambiaron y regresé a Panamá, terminé pues la parte, ese segundo año Pero era lo un poco de lograste, investigación y lo hice acá en lo Panamá, que lograste afortunadamente continuar acá. continué acá, me gradué acá y de hecho empecé a trabajar en el Hospital del Niño como pediatra infectóloga por 10 años allí. Trabajar con niños debe ser muy cool y también yo pienso así de afuera, mirando de afuera, debe ser también complicado, ¿no? Trabajar con niños porque... Bueno, yo creo que la no, no. pediatría, a ver, ¿qué te puedo decir de la pediatría? La pediatría es fascinante, ¿sí? Y es retador. Retador porque tienes que tener cierta destreza clínica, por un lado, para poder, con lo que uno estudió, con lo que te dice un padre o una madre o un abuelo, un familiar, poder sacar la información. Entonces el pediatra tiene que ser buen comunicador, ¿sí? Tiene que aprender a ir manteniendo esa relación hacia el familiar, ¿no? Porque para un padre lo más importante es sus hijos. Claro. Entonces tienes retos y a las diferentes edades. Pero yo te puedo decir que algo desde el punto de vista profesional que me llenaba y que todavía me sigue llenando ya durante ese tiempo en que estuve en la parte esa clínica era la gratitud de los niños, ¿no? Y obviamente sí es retador porque uno no quiere que los niños se enfermen, ¿sí? Pero también el tenerlos, ya te digo, el poder ayudarlos, son las personas más agradecidas y definitivamente pues son, desde el punto de vista infectológico, que es la parte pues en la que yo estudié, hay enfermedades que fueron durante el tiempo en que yo hice la parte clínica muy retadoras en diagnóstico y en tratar, que hoy en día pues hay formas de prevenir muchas de esas enfermedades en los niños y bueno, y hoy en día hay muchas otras posibilidades, pero siempre hay enfermedades nuevas, retos nuevos, aún en los niños, pero diferente a los adultos, ¿no? Entonces, sí, es interesante la parte de pediatría, ¿sí? Cómo se vive y bueno, y yo creo que cualquier carrera en la parte de medicina, cuando uno ama lo que hace, lo hace con pasión, pues no hay una carrera que sea mejor que otra, no. Cada uno, pues es lo bonito de la medicina, ¿no? Que hay tantas oportunidades y un abanico de especialidades e incluso de subespecialidades y uno va descubriendo
en la medida, creo que es lo que ha ido pasando conmigo, ¿no? O sea, a lo mejor si yo hubiera, no sé, analizado hace, ¿qué será?, 30 años dónde yo iba a estar hoy, pues no me hubiese visualizado hacia a lo que ha pasado con mi vida profesional. Sí, del tema del niño así, pienso como no como un médico, ¿no? Como si ellos no mienten, Sí. son muy gratos Sí, y inocentes, sí, agradecidos. Ya en la medida que van creciendo, ya cambia, como todo, sí, se va hay que cambiando. entenderlos, sí, hay que entenderlos. Sobre todo los adolescentes, uno tiene que, ya el adolescente va creciendo, va comprendiendo su cuerpo, de qué se trata. Entonces, hay que apoyarlos, hay que ayudarlos, hay que trabajar con ellos. Yo les llamo siempre a los adolescentes un reto porque es una población, los padres de algunos y los familiares, pues el niño chiquito porque está muy, pero no dejamos de ser niños, o sea, el niño llega hasta los 18 años, pues después de los 18 es un adulto, ¿verdad? Aunque psicológicamente uno No. todavía a los 21, ¿verdad? Es que se dice que hay un desarrollo y hoy en día creo que hay corrientes hasta mucho más que los 21 años, ¿no? Pero hay población pediátrica que a veces se abandona un poco y entonces esa población también, no solamente el pediatra ve los niños, ¿sí? En algunas enfermedades sí, claro, y el sistema te lleva hasta los 16 años, 15 años con 11, 11 meses, 29 días, pero realmente hay enfermedades en las que es mejor seguirlos hasta los 18 años cuando tienen enfermedades crónicas, etcétera, y después pasan al sistema de adultos, ¿no? Pero sí, la pediatría es fascinante, es un mundo digo, la población pediátrica, ¿no? Es muy retadora en cuidarlos. Y también, acuérdense que el niño como tal, antes de ser adulto, pues debe estar acompañado de los familiares. Entonces, hay derechos y Claro. deberes de los niños que todavía nos toca seguir defendiendo, independientemente si después uno sigue desarrollándose en otros aspectos de la carrera, ¿no? Entonces el niño sería hasta en tema así de leyes, hasta desde 6 años sería pediátrico. No como O tiene leyes, no, porque están los o adolescentes, ¿verdad? Adultos, por temas regulatorios, hasta los 18 regulatorios, años. eso quería Sí, sí, decir, sí. regulatorios. Pero hospitalariamente, en los hospitales, pues tienen sus normas de atención. Hay algunos que hasta los 15, como mencioné, ¿no? 15 años antes de cumplir 16, ya después los 16 van Ya, hacia así. adulto. Adultos, bueno, van a hospitales, pero eso ya cada vez está cambiando y también depende de las patologías. A veces en Claro. hospitales hasta los 18 años, eso va dependiendo de las regulaciones, pues, pero sí, en términos generales, se atienden en los hospitales pediátricos prácticamente hasta los 16 años, exceptuando estas condiciones crónicas que yo mencionaba anteriormente, ¿no? Y acá en el hospital, volviendo a Panamá, el hospital de niños, entonces, ya era pediatra e infectologista. Bueno, cuando llegué a Panamá, o sea, pediatría la hice todos los años en México, ¿no? Que son 3 años. En ese momento, pues eran 3 años. Y realicé un año de infectología pediátrica en México, en el DF, en el Hospital Infantil de México. Ahí mismo hice pediatría. Y hice un año de infectología. Por cuestiones, como mencioné anteriormente, me embarazo ya, no podía, tenía riesgo, fue un embarazo de riesgo de mi primer hijo. Entonces eso, pues tuvimos que hacer, afortunadamente, en México, digamos, pues me fue bastante bien académicamente y fui referida a Panamá. Entonces aquí en Panamá, en el Hospital del Niño, en ese momento habían 2 infectólogos, el jefe de infectología y la doctora, y una funcionaria pues, de infectología que recién tenía 2 años de haber terminado, entonces, y ya estaba el programa de infectología pediátrica. Entonces eso me facilitó poder insertarme en el programa en Panamá y terminar mi segundo año. Después de eso, cuando uno termina, uno tiene que presentar pues
al consejo técnico para que te avalen y seas idóneo en el país como infectólogo pediatra. Entonces, afortunadamente, pues empecé a trabajar como infectóloga pediatra en el Hospital del Niño. Ya no solamente en la parte que me formé en ese año, más el que tenía en México. Recuerdo que cuando llegué al Hospital del Niño, me pusieron a rotar en la parte pediátrica por un año, por un mes, antes de empezar, pues, para conocer el sistema y todo. Aunque yo me fui a México y de hecho, pues, me fui a hacer pediatría y hice en Panamá, cuando tú te gradúas, son 6 años en la carrera de medicina, después tienes que hacer 2 años de internado. Entonces, el primer año lo hice en el Hospital Santo Tomás porque el Hospital del Niño me daba, o sea, si tú rotas en el Hospital Santo Tomás, que es el hospital público, ahí mismo rotas por pediatría en el Hospital del Niño. Entonces, mi intención era hacer residencia en el Hospital del Niño. Pero bueno, me caso y mi esposo pues tenía la oportunidad de poder estudiar afuera, porque en ese entonces, cuando estudiábamos nosotros, la carrera solamente era hospitalaria. Y bueno, y mi suegro era ginecólogo y le ofreció a mi esposo y por ende, claro, al casarme yo, indirectamente también, me beneficié y le ofreció pues estudiar una carrera que fuera hospitalaria y universitaria. Y eso se conseguía en países como en México. Bueno, y definitivamente, por ejemplo, en la parte pediátrica, el Hospital del Niño, a su vez los fundadores en el Hospital del Niño venían de este gran hospital en el que yo me formé como pediatra, que es el Hospital Infantil de México. Y eso entonces había una conexión también de alguna forma, ¿no? Porque también cuando tú vas a otro hospital, a nivel de cada día, o sea, y eso va cambiando con los años. Hay requisitos de los hospitales, pues, que tú tienes que cumplir cuando tú eres extranjero y llegas a un país y quieres estudiar. Tuve que pasar un examen. Claro. Mi esposo también, para lo que él iba a hacer y para lo que yo iba a hacer. Nosotros teníamos de diferencia 6 meses entre la carrera, entre los dos, ¿no? Él se graduó primero, yo me gradué después. Entonces, teníamos una diferencia prácticamente un año en México, o sea que cuando yo empecé, pues, y tuve que concursar para entrar en el hospital, entrevistas, entre otras cosas, exámenes, entre otras cosas, pues, y bueno, y tuve la oportunidad de estar en un hospital universitario, el Hospital Infantil de México. A su vez teníamos los títulos de la Universidad Autónoma de México, y bueno, y ahí me desarrollé como pediatra primero, ¿no? Tenía compañeros que eran de México, obviamente la mayoría, pero también tenía compañeros que venían de Ecuador, de Colombia principalmente, de Venezuela, ¿sí? De Bolivia, Wow. que hoy en día todavía conservamos esa amistad. Y obviamente mis hermanos, tengo muy buenos amigos. Nosotros fuimos generación 93-96, todavía hoy, y el próximo año viene un grupo grande para Panamá. Qué cool. Se escogió acá la sede porque cumplimos prácticamente los 30 años de graduados como pediatras. Entonces, es importante y uno no puede olvidar eso, ¿no? Donde uno se forma, las personas con las que se forma. Antes varias personas me han preguntado, ¿y tú volverías a ser pediatra? Digo, sí, yo volvería a ser pediatra. O sea, todo lo que he hecho en mi carrera profesional yo creo que lo volvería a hacer, ¿no? Sin duda, ¿no? Me formé en un lugar donde le enseñaban a uno, igual aquí en Panamá, que hay excelentes hospitales de formación. Sí, en ese entonces, vuelvo, insisto, yo tuve la oportunidad me beneficié de una oportunidad que Claro. tuvo mi esposo de alguna forma y entonces, bueno, te contaba, ¿no? Que inicialmente yo quería ser pediatra, cirujana pediatra. Cirujana pediatra. Sí, que tenía mis inspiraciones acá, pero obviamente cuando llegué allá, pues eran como 8 años para ser cirujana pediatra. Y en Panamá, pues primero se hace todavía hoy en día cirugía primero y cirugía pediátrica después. Entonces ya iba mal, ¿no? Porque yo quería pediatría y en el hospital donde yo estaba, sí, se hacían 2 años de pediatría, pero luego se hacían 5 de cirugía pediátrica. Cirugía pediátrica, más sí, 5 años, wow. Sí, en México es diferente a lo que se hacía en Panamá. Primero estudias pediatría,
menos años, eran 3, en vez de 3 eran 2, y después entras a la carrera de cirugía pediátrica, que eran 5 años más. Imagínate, si tú querías una subespecialidad, o sea, nadie me iba a esperar, ni mi esposo 10 años más. Ni mi esposo sí, me iba a imagínate, esperar. pasar 10 años allá estudiando más la carrera Sí, acá. exacto. Y además yo quería ser mamá. O sea, habíamos tenido... Estaba planeando. Habíamos planeado que por lo menos al 5.º año, claro, o sea, los 5 años de estar allá, queríamos ser ya, Y creo que eso siempre... La verdad es que tuve muy buenas oportunidades en México y algunos ofrecimientos, porque ya, de hecho, habían ido 2 panameños a hacer infectología pediátrica. La doctora Tirsa de León y el doctor Eduardo Ortega estudiaron. Hoy en día ambos son infectólogos pediatras renombrados del país, igual que con los que me recibieron, que fue el doctor Xavier Sáez Lloren, la doctora Elizabeth Castaño. Me recibieron en el Hospital del Niño. Entonces tengo personas también, porque uno tiene que ser agradecido con las personas que de alguna forma también los inspiraron a uno, los recibieron, los apoyaron. A esas personas yo les tengo una estima muy especial y estoy agradecida por cómo también intervinieron en la educación de uno, ¿no? O sea, no todo es el individuo lo hace solo, no. Si bien es cierto, las personas tenemos que aprovechar las capacidades y esos valores, las habilidades blandas, las habilidades duras que una persona puede tener, te va a ir, uno va desarrollando, pero uno va creciendo. Y yo creo que lo más importante es ser agradecido, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, yo agradezco a Dios todos los días de mi vida, ¿sí? Por todas las oportunidades que se me han dado, desde donde nací, mi familia. O sea, obviamente agradecida toda la vida por mi madre, inclusive por mi padre, que aunque no viví con él, de alguna forma, pues tengo que agradecer que por él y mi madre estoy aquí. Claro. Pero agradezco también a todas las personas que han ido aportándome en mi vida ese grano de arena para ser la persona primero, que uno primero tiene que ser persona antes de ser profesional. Entonces, sí, ese ha sido como el camino y después, como te comenté, tuve la oportunidad de venir al Hospital del Niño, que es una institución a la cual estoy muy agradecida también. Y a veces en broma y en serio digo, ojalá pueda regresar algún día, porque ahorita estoy en otra área. A veces, y esto es cierto, ¿no? A veces muchas personas, y yo decía, ¿no? Yo decía, bueno, cuando yo me jubile, ya. Cuando yo me jubile, no voy a trabajar yo me más. retiro y yo voy a hacer. Y ahora que me llegó la jubilación, sí, digo, bueno, es que es otra forma de poder darle, de poder hacer, apoyar, agregar valor a las instituciones, ¿no? Y yo antes decía, pero es que no hay relevo generacional. Y yo decía, y esas personas que ya se jubilaron deben irse para su casa, o sea, a descansar, ¿verdad? Pero sin embargo, por eso uno dice, no digas, o sea, no es, muchos dicen no es culpa para arriba, que te cae en el ojo, otros dicen no digas nunca digas que no vas a hacer esto porque quedas haciéndolo, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada uno debe saber en qué momento se retira, cuándo se retira. Entonces, creo que yo tengo una expectativa, no me veo a los 70, 80 años, no, espero unos 5 años, no sé, lo que se me pueda dar la oportunidad. Más, sí, quemar un poco más de leña. Sí, no, y también yo creo que hay que hacer relevo generacional, hay que preparar a las nuevas generaciones, hay que estimular a los muchachos, o sea, los jóvenes, no digamos muchachos, a todos los jóvenes. Pues hoy en día tengo 2 hijos que estudiaron medicina. ¿Son médicos también? Sí, entonces creo que de alguna forma su padre y yo hemos sido su inspiración. Siempre temía yo y les preguntaba, ¿por qué quieren estudiar medicina? ¿Sí? No porque papá y mamá, sino porque de alguna forma, bueno, ambos me contestaron de igual manera porque queremos ayudar a las personas. Entonces, ya con eso, igual a Patricia, cuando quería estudiar, ¿por qué quieres estudiar medicina? ¿No? Y a Jessica, ¿por qué quieres hacer odontóloga? Entonces, sí es importante, ¿no? Reflexionar el por qué lo quiere hacer uno. Yo creo que a los 18 años uno es muy joven
y como para tomar decisiones de qué quiere hacer en la vida. Yo siempre, eso es un tema que ha sido como retador, ¿no? Cómo uno a los 18 años tiene que decidir qué va a estudiar. Si Sí, todavía, porque por eso uno tiene, a los 11 años yo quería ser doctora, pero no tenía ni idea lo que era ser doctora, claro. ¿sí? Pero bueno, pero yo creo que de alguna forma ahí se combinan los valores, se combina aquellas personas que nos han inspirado y uno dice, bueno, si esa persona pudo, ¿por qué yo no puedo hacerlo, no? Eh, y bueno, y la carrera, imagínate, en ese entonces nada más era una sola universidad. En mi familia no tenemos el poder adquisitivo para que yo Pública, ¿verdad, estudiara tía? fuera, Pública. era la única que había, no había, en los años en que nosotros nos graduamos, no había universidades privadas en el país, Wow. ¿sí? Nosotros resolvías aquí y el que tenía el poder adquisitivo y se podía ir, se iba. Pero yo en mi familia no tenía el poder adquisitivo para yo poder irme. De hecho, yo tuve una beca los 3 primeros años venía de un colegio público. Yo me gradué en el Instituto Nacional. Soy orgullosamente institutora con una escuela pública. De verdad que no me arrepiento. Mi mamá, como era maestra, ¿sí? Yo hice mi primaria en una escuela pública. Después tuve la oportunidad de ejercer en una escuela privada, el Instituto Episcopal San Cristóbal. Ahí estuve 3 años, de tercer grado a sexto año, a sexto grado, perdón. De hecho, todavía tengo contacto con mis Compañeros compañeros de la escuela. de la escuela, sí, compartimos en el chat. Esas son las ventajas del WhatsApp, de verdad, de verdad, la forma positiva de usar todo este mundo digitálico y una de las cosas interesantes, pues que estoy en un grupo de mis compañeros de la escuela. Después, bueno, por decisiones de familia, yo le dije a mi mamá, mamá, no es necesario estar en una escuela privada, yo quiero estar, mi hermano se había graduado en el Instituto Nacional y yo vivía en la Avenida Central, que en ese entonces era la única peatonal que había de tiendas, toda la Avenida Central, después se comunicaba con En la ciudad de Panamá, Caledonia aquí. y España. Sí, sí, Por sí, aquí. Sí, allá sí. donde como de Mis cinta padres costera, eran por ahí. chiricanos, mi mamá es chiricana, pero ella migra a Panamá cuando se embaraza de mi persona con mi abuela y entonces ella empieza a trabajar como educadora en una escuela que se llama Nicolás Pacheco. Ahí yo hice mi kinder hasta tercer grado, hasta segundo grado, ¿verdad? Y después me fui tercero a sexto a la escuela privada. Es más, todavía yo tengo colegas que nos graduamos en el Instituto Nacional, un gran hematólogo, el doctor Aguilar, y el doctor Aguilar él y yo tenemos una foto de cuando estábamos en kinder, imagínense. Después nos encontramos ahora que yo estoy ahorita trabajando en un hospital en la Caja del Seguro Social, que es un hospital público. Entonces, Ricardo, nos acordamos, ¿tú te acuerdas cuando en esa escuela, ¿no? Y él es institutor y es un gran médico. Entonces, nosotros de nuestra generación, de 1982, yo me gradué en el Instituto Nacional y del Instituto Nacional fuimos varios médicos, César Morán, que es pediatra, la doctora Yana Rodríguez, que también es médico, o sea, el doctor Ricardo Aguilar. Wow. Tuvimos varios compañeros que ejercemos pues la medicina hoy en día. Y de ahí entonces fui a la Universidad de Panamá, en la cual tuve retos porque de hecho el primer semestre no me fue bien, ¿sí? Entonces no me fue bien, no, digamos que fue retador, sin embargo, pues yo tuve que repetir y no me da pena decirlo, porque en la vida uno tiene que aprender de los retos que uno tiene. Claro. ¿Sí? Y ese primer semestre, en ese entonces eran 6 materias, y en ese entonces, si uno le iba mal en una materia, por ejemplo, y fracasaba una materia, uno repetía todo el semestre. Así fuera que las otras 5 materias tuvieras A o B, eso no importaba. Usted tenía que... Entonces yo entré en la Facultad de Medicina de Panamá, se entra en 6 meses una entrada y luego la segunda entrada los siguientes 6 meses. Y yo entré en la segunda fase. O sea que durante ese tiempo, ¿verdad? Fui a la universidad y ahí no me fue bien, ¿sí?
y tuve que repetir ese primer semestre, independientemente que había sacado las buenas notas en las otras materias, me quedé en química. Entonces ahí agarré el grupo que venía al siguiente año y por eso es la diferencia con mi esposo. Y bueno, agarré otro grupo y desde que ese semestre, bueno, hasta el final nos graduamos. Entonces, no y hoy en repetió día, más. aprendí. Fue un golpe duro porque yo había tenido buenas notas en el colegio. Por eso te decía, fui becada en el colegio y después cuando entré a la universidad, de hecho, tuve 3 años becadas por el IFARU, por las notas, y después el tercer año se acabó la beca, pida préstamo para terminar de estudiar en la Facultad de Medicina. Entonces, eso pasó en mi carrera, en esta universidad durante esos años. Y bueno, y en el camino uno va, tú sabes, recibiendo ayuda de los familiares, de mi familia, de mi hermano, de mi cuñada, de mis tíos, y la verdad que te ayudaban pues económicamente porque en ese momento los libros eran caros, todo eso significaba una carga monetaria que... Entonces, bueno, y después ya te digo, se dieron las oportunidades, pues, y después nunca pensé que iba a salir a estudiar en otro lugar que no fuera Panamá, ¿sí? Entonces, ahí van pasando las cosas que la vida te va poniendo, ¿no? Y conozco a mi esposo, de hecho, hoy en día tenemos 34 años de casado, pero fuimos 8 años novios prácticamente toda la carrera. ¿En la carrera en Panamá? En la carrera, sí. Nos ¿Hasta casamos. México fueron novios? No. Nos casamos en el segundo año internado y nos fuimos casados a México. Sí. Fueron casados a México. Nos fuimos casados. Bueno, esa fue, o sea, claro. O me quedaba y estudiaba aquí y él se iba y hacía su ginecología y oncología que hizo allá, ¿no? Entonces, sí, claro, o sea, pero bueno. Entonces, eso me abrió una oportunidad. Y bueno, entonces... Volvió al hospital del niño y ahí estaba como... No, eso en México. En México, entonces después regreso acá. Regresa a terminar la carrera acá, embarazada. En infectología. Ajá. ¿Infectología? Ya era pediatra, pero acá terminó en infectología. Sí, claro. Y acá. tuvo la oportunidad de como el programa que era joven también. Yo tenía, cuando yo llegué a Panamá, que nació mi primer hijo, tenía 32 años. ¿Estás sacando mi edad? No quiero hablar de edad. Pero lo acabas de hacer, bueno. Cuando llegué... No necesitas. 32 años tenía. Okay. 32 años. Mi primer hijo nace a los 32. Pero no era de la edad. Yo estaba preguntando del programa de infectología, ¿viste? No bueno, fui la segunda. Como 2 años que tenía. Sí. No, tenía más porque... ¿Más? Primero creo que el doctor Xavier Sáez, estoy hablando de Hospital del Niño, ¿no? Porque ya estaba la doctora Tirsa de León en Chiriquí. Que la otra infectóloga se había formado en Panamá. El doctor, el otro infectólogo, y a lo mejor me estoy saltando alguno que no recuerdo en ese momento, pido disculpas, porque el doctor Eduardo Ortega ya estaba en Estados Unidos, se formó en México y de ahí se fue a Estados Unidos. Entonces, claro, estamos hablando de 1997, ¿sí? 1998, entonces yo fui la segunda, porque ya el doctor Sáez era la tercera, perdón. En el Hospital del Niño, contando al doctor Xavier Sáez, que era el jefe de infectología, la doctora Elizabeth Castaño, y yo fui la tercera infectóloga pediatra en el Hospital del Niño. Y formándome en el hospital, creo que fui la segunda, porque la primera fue la doctora Elizabeth Castaño, porque el doctor Sáez sí, él se formó en Costa Rica y después se fue a Estados Unidos a hacer de nuevo infectología. Otros retos importantes que ojalá los tengas aquí también y los puedas entrevistar. Muy porque buena oportunidad. Sí, y porque también de alguna forma son inspiradores en esta parte de la infectología pediátrica, ¿no? Yo creo que Panamá tiene grandes oportunidades y es un país donde en la medicina hay muchas personas con talento y a veces el país, y esto es un reto hoy en día, ¿sí? Porque estamos viviendo una medicina muy diferente para los jóvenes de lo que se vivió en los años pasados, ¿no? Entonces a veces uno dice, no, porque cuando yo era, o sea, a veces, pero a veces es importante, y este tipo de entrevistas
Cuando Denilson me invitó a entrevistarme, yo le decía, vamos a hablar de qué quieres entrevistarme, si es de la persona. Entonces, él me decía, no, tía, de lo que tú has hecho, de lo que tú eres. Le digo, Claro, a veces es un poco inspiradora. sí, bueno, de alguna forma tenemos que dar mensajes, ¿sí?, a los jóvenes, y yo creo que esto es un buen medio, porque a veces, y yo soy un ejemplo, ¿sí?, y lo pongo, de que uno tiene retos en la carrera. Y los retos en la carrera no significa que después profesionalmente no te vas a encontrar con retos cuando haces especialidad, cuando haces subespecialidad, ¿verdad? Siempre hay retos. En la vida personal hay retos. Y en las carreras profesionales hay retos. Entonces es como tú te preparas a esos retos, y a veces ni te preparas, los vas aprendiendo en el camino. Pero como te mencionaba, ¿no?, también es tener actitud, tener los valores, cómo aprovechas a esos retos de manera positiva para ti como ser humano, ¿no? Entonces sí, fue una carrera que me encantó la universidad, amo a mí, o sea, todavía también a través del chat tenemos relaciones en nuestros compañeros, somos muy unidos, y yo tengo compañeros que han sido ministros de salud. Wow. Entonces, sí, el doctor Miguel Mayo es de nuestra generación. En este momento está el doctor Marcos John, que también está en puestos directivos. He tenido muchos compañeros que han tenido puestos directivos en instituciones tanto públicas como privadas. Eso es bonito cuando uno, ¿verdad?, va dejando esas huellas como generaciones de los profesionales, y mantenerse en contacto, ¿no? Yo creo que eso es Claro. importante, que tú hablas del contacto con las redes y esos beneficios que tenemos en las redes, ¿no? Eso viene de otra profesión, a la nueva, más nueva, digital influencer también. Mitos de la vacunación. Eso yo quiero saber un poquito, por 10 años de hospital de niños. Sí, Después vino una oportunidad de trabajar en una empresa privada, sí, sí. ejecutiva, Sí, ahí médica. fui directora de investigación, desarrollos, y un término que se usa mucho en la industria farmacéutica, asuntos médicos, de una compañía multinacional, y ahí trabajé 16 años, 7 meses. Wow. Sí, Ahí hacías como investigación, era parte de vacunación, ¿verdad? De vacunas. sí, sí, Como sí. para quien no sabe, estudiar el tema de descubrir vacunas nuevas, estudios Sí, para bueno, aprobar las vacunas, algo así, más o sí. menos, pero puedes explicar mejor. Bueno, tuve la oportunidad después del Hospital del Niño, sí fui invitada a participar, a ser parte de la industria farmacéutica, ¿sí?, de una compañía GlaxoSmithKline, que es una multinacional desarrolladora de vacunas, con más de 100 años de experiencia en el área de investigación de vacunas, no solamente vacunas, de fármacos, pero en este caso yo estaba en el desarrollo de las vacunas, Vacuna. ¿no? Y en Panamá se iba a empezar un gran estudio de investigación en vacunas, de una vacuna que era de esta compañía, una vacuna contra neumococo, y todavía recuerdo cuando me llamaron si estaba interesada, que había una oportunidad, y me buscaron pues por el expertise, o sea, porque ya tenía yo, junto con el doctor Xavier y la doctora Elizabeth, habíamos participado en estudios de investigación multicéntricos en el Hospital del Niño, ¿no? Y ahí entonces uno va conociendo los beneficios. Bueno, de hecho, el tener el aprender a la investigación no nace aquí en Panamá, nace desde México, porque mi formación, pues, México, los residentes, cuando terminábamos, teníamos que presentar estudios de investigación y tener al menos una publicación, y sobre todo en la formación de nosotros, ¿no? Entonces, parte de mi primera presentación, de hecho, la hice con un compañero que era R mayor, o sea, un residente mayor que yo, que está en Paraguay, hoy en día es pediatra infectólogo, y bueno, hicimos una investigación que se dio a una publicación, y ahí hice pues mi primera publicación, como quien dice, En a México, nivel, ya. en México, En sí. México fue la Y primera. después llego aquí a Panamá, y ya el doctor Saez Jones empezaba con la doctora Elizabeth Castaño, parte de los estudios de investigación en Panamá. Entonces, ahí fui también
desarrollándome y uno va pasando en la investigación clínica en varias fases, desde coordinadora clínica, con diferentes, uno se va desarrollando en esa área, ¿no? Hasta ser el investigador principal, es el responsable como tal de la investigación. En la mayoría de las veces fui subinvestigadora, llegué a ser coordinadora clínica en Panamá. Entonces, claro, por todo ese, digo, la experiencia, ya me fui entonces, me dieron esta oportunidad, me brindaron esta oportunidad y sí quería trabajar en la industria farmacéutica. Y bueno, ya tenía estos 10 años en el hospital y yo dije, bueno, ¿por qué no? ¿No? Y entonces fui al reto. Un cambio, ¿no? Del sector público para el privado también. Sí, sí, de hecho yo fui inicialmente, como te había platicado, con la intención de, en la entrevista, cuando me entrevistaron, la entrevista fue en Brasil. Sí, ahí conocí, ahí qué viajé lindo a país. Brasil. Sí, ahí viajé a Brasil por primera vez. ¿São Paulo? Sí, en Río. En Río. Río de Río, Janeiro. ok. En Río de Muy Janeiro. lindo Río. Sí, sí, pero esos viajes uno va a la entrevista, No, va no ve y nada. regresa Sí, al sí, día sí. siguiente, ¿no? Entonces, en esa entrevista, me acuerdo de recursos humanos, yo le decía, bueno, yo voy a, como quien dice, estar aquí por un año. Si esto no es para mí, yo me regreso a mi hospital. O sea, yo decía mi hospital. Sí. Porque yo creo que es importante. 10 años de experiencia Sí, ahí también. no, y creo que es importante decir lo que uno dice, tener sentido de pertenencia donde uno está, ¿no? Yo creo que eso también es un mensaje. Las instituciones siempre van a estar, las oportunidades de trabajo van a estar, pero uno tiene que sentir que lo que uno hace agrega valor. Entonces yo decía mi hospital, porque el hospital de niños era mi hospital. Y todavía espero que en el futuro algún día, no sé si, a lo mejor Hablando no mucho, sé. está hablando mucho, va a volver para allá. No sé, no, pero Nunca tengo, diga nunca. no, uno nunca dice nunca, pero le tengo un aprecio, digo, de alguna Claro, me forma, imagino. un agradecimiento. Y bueno, uno no sabe, pero de todas maneras es una institución, no solamente la institución, las personas y todo, uno tiene que ser agradecido. Y yo estoy muy agradecida con la vida, con esa parte. Y ahí todavía tengo muy buenos amigos. Igual tengo, en donde estoy, tengo muy buenos amigos que también, no es la institución, porque no es la institución, pero también la institución o el lugar donde tú estás, donde te reúne, donde a veces tú pasas más tiempo Claro. con estas personas que con tu propia familia, pues uno tiene que amar, ¿no? Donde uno está, va amando lo que hace. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de estar 16 años y ahí sí, fui directora, como te dije, ¿no? Para Centroamérica, el Caribe y países andinos, eso era Perú, Ecuador, Colombia, y después se agregó Chile, y después tuve una posición. En las compañías multinacionales van cambiando, ¿no? Siempre. Siempre cambian, siempre. La constante, el cambio es una constante. Siempre ¿sí? cambia. Pero si yo tengo que decir que fue una escuela también. Fue una escuela donde aprendí, tuve muchos retos en el área de investigación, pero estas compañías consideran al individuo, ¿sí? Desarrollan a las personas. Entonces, como en todo, vuelvo, insisto, la palabra oportunidad. Uso mucho la palabra oportunidad porque también las cosas te las ofrecen, pero tú tienes la oportunidad de decir, me aprendo, me desarrollo o paso por encima y no aprovecho la oportunidad. Entonces, bueno, ahí me desarrollaron y yo me desarrollé en aprender liderazgo, ¿sí? Que eso se aprende, ¿sí? Hay que aprender, hay que saber reconocer áreas de mejoras que todos los individuos tenemos. Todavía sigo teniendo áreas de mejora. El que diga que es perfecto, nadie es perfecto. Todos tenemos, y todos los días aprendemos, ¿sí? Todos los días aprendemos cosas nuevas, pero también aprendemos de las personas que nos rodean, ¿no? Y se aprende con cualquiera persona, no importa la profesión que tenga. Entonces yo creo que esos 16 años, 7 meses, Wow. fueron una muy buena oportunidad de aprender. Conservo también muchos amigos. Todavía hay muchos amigos. A veces uno se estima y uno dice, bueno, ¿por cuánto tiempo trabajaré aquí?
No, el tiempo fue pasando, me dio la oportunidad también de ayudar, de tener impacto no nada más en el país, ¿sí? Sino a Mundialmente, nivel ¿verdad? mundialmente, ¿sí? Me dio la oportunidad me retó a salir de mi área de confort, porque sí, uno sabe inglés y uno Ah, lee artículos científicos en inglés, pero otra cosa es cuando tú estás al lado de ministros de salud, cuando tú estás al lado de personas tomadores de decisiones para la introducción de una vacuna en un país y te toca dar una charla en inglés, ¿verdad? Y cómo tú, ¿verdad? Que no es tu primer idioma bueno, es y difícil. cómo vas a transmitir, ¿sí? Entonces, no hablo el inglés perfecto porque no lo hablo perfecto, pero creo que tengo las herramientas para defenderme. Mis primeras teleconferencias que hacíamos con del otro lado del mundo, ¿sí? Y yo decía, y yo soy directora y yo tengo que entender todo. Y entonces yo siempre decía, perdonen, repítanmelo para, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, a estudiar inglés más profundamente para poder entender, para poder comprender. Entonces ahí, ¿verdad? Fui también perfeccionando, digo, mejorando el inglés. No hablo inglés perfectamente, Pero para el trabajo fue... pero me defiendo. Y me Sí. defiendo y pongo la experiencia de los ministerios a los cuales tuve que ir en inglés porque me tocaba el Caribe, ¿no? Entonces, Ujú. me dio la oportunidad también de ir a Bahamas, Y donde habla inglés. donde se habla inglés, donde también se tiene una cultura, ¿verdad? Bien interesante, así. Me dio la oportunidad de ir a Jamaica. Jamaica en inglés es diferente. Sí, pero bueno, retador y ahí fuimos, ahí hablamos, ahí no solamente a ministros de salud, sino a médicos y la verdad que vas conociendo personas maravillosas, maravillosas, compañeros de trabajo maravillosos. Colombia, estuve en Colombia también, Ecuador, Perú. Wow. eh, Después me tocó Chile, sí, a nivel de instituciones de salud. Y después, bueno, prácticamente en Latinoamérica, en los países que me correspondía, ahí pues tenía mucha interacción a nivel ministerial, en los programas ampliados de inmunización. Entonces, no solamente era la parte médica, académica, sino también relaciones públicas, políticas, y tratar de transformar la ciencia, ¿sí? Tratar de transformar los beneficios de una vacuna, no importa la compañía farmacéutica, yo creo, bueno, me tocó esa oportunidad de compañías que son serias, digo, hoy en día hay muchas compañías farmacéuticas que son serias y que tienen muchos años de investigación, pero yo, de alguna forma, la parte científica tiene, si bien, aunque tú trabajes en una compañía farmacéutica, la parte científica tiene que dar a comprender a los que no son académicos en el área la importancia de la vacunación. Entonces ahí me fui desarrollando, ya había hecho parte de la investigación cuando estaba en el Hospital del Niño, empezaban algunos estudios de investigación en vacunas, pero al irme a la empresa privada, pues ahí me desarrollo más en vacunación y voy creciendo junto con mis compañeros, obviamente, y todo en investigación en vacunas. Primero niños, después creo que yo salí en el 24 y los últimos, digamos, 3 4 años, o también durante, eh, sí, 4 o 5 años, entonces empecé a educar en la vacunación en el adulto, ¿no? Y eso es todo un reto porque vacunación en el niño de alguna forma está culturalmente más aceptado, no nada más a nivel de Panamá, a nivel No, mundial, mundial. Mundial. ¿sí? Pero la vacunación en el adulto y en el adolescente todavía siguen siendo retos. Entonces, aprender, ¿verdad? Cómo estar al lado de un especialista de adulto, como un pediatra, porque el pediatra en general, pediatra, en su formación es el que maneja la vacunación, ¿no? Pero ahora la corriente es
la importancia de las enfermedades que son inmunoprevenibles para el adulto. Entonces, bueno, eso es parte de lo que, en lo que me fui desarrollando dentro de... Y bueno, y muchas otras cosas más que la verdad es difícil de decir, pero te puedo decir que estratégicamente desarrollar planes de estrategia, manejar presupuestos millonarios, tener una responsabilidad, trabajar en equipo, comunicación efectiva, sentido de urgencia, ¿sí? Porque cuando tú hablas de estudios de investigación, lo más importante es la seguridad de las personas que están en estos estudios de investigación. Entonces, tienes que desarrollar skill de comunicación, herramientas de comunicación. Fui entrenada por medios de comunicación para poder hablar por televisión, Wow. por radio. Recibí entrenamientos durante esta formación que hoy en día me han servido porque Claro. y sí, me siguen sirviendo y todos los días aprendo, pero hasta me enseñaban hasta cuál era el vestuario que tú mejor tienes que ponerte cuando vas a una entrevista, el cómo hablar, cómo ser efectivo. Tenemos que ver eso, Sí. clases con, No, con tía eso, Meche, ¿eh? Porque no tanto necesitamos, tía mira, Meche, hay comunicadores. Mira, tenemos que aquí comunicando aquí todo. No, pero digo, desde el punto de vista No, sí, de claro, profesionalmente, bromeando. sí, profesionalmente, los mensajes claves, Sí. sí, es algo que aprendí, sí. Y eso te sirve Te incluso... enseñamos ahí cómo te preparamos. Claro, sí. Wow. Yo estuve encerrada. Cuando yo entré en el 90 ¿en el qué? 2007, perdón. En el 2007 entré a la industria farmacéutica y yo tuve una experiencia que hoy recordábamos un poco. Como a los 2 meses de yo haber entrado a la industria farmacéutica y todavía recuerdo a la persona de comunicaciones que en Brasil le dijo a mi jefe, Miño se llamaba ella, la licenciada, le dijo a mi jefe en ese entonces, lo primero que hay que hacer con la doctora es que reciba un entrenamiento de medios, ¿sí? Okay. De medios. Para fue lo primero. entrevistas, así. Sí, para medios, en Ok. medios, saber comunicación, cuáles son los mensajes clave, qué es un mensaje clave, cómo se hablan los medios. Sí, claro, el médico está de alguna forma entrenado, digamos, durante la profesión, porque al hablar tú con las personas, tú vas en tu carrera, aunque no se llame entrenamiento de comunicación, el médico tiene que ser un buen comunicador, Claro. ¿sí? Y tienes que poder tener esa habilidad para algo que es muy científico, traducirlo a un lenguaje que el paciente lo pueda comprender, ¿sí? Entonces eso es un arte y yo creo que de alguna forma el médico lo va desarrollando en su camino y después cuando va a los hospitales y en su clínica, etcétera, ¿no? Pero eso es como ser médico. Pero haber tenido un entrenamiento de medios, yo solamente lo había tenido. Creo que en algún estudio de investigación antes de llegar a la compañía farmacéutica, pero en la compañía farmacéutica. Y qué casualidad que ni a los 3 meses de yo haber entrado en la compañía farmacéutica, aquí en Panamá hay una crisis, o sea, en la compañía hubo una crisis mediática sobre una información de un estudio de investigación que fue un problema que fue en un país y repercutió de alguna forma en los países en donde se desarrollaba el estudio de investigación. Y uno de esos era en Panamá. Entonces tuve que dar una rueda de prensa en su 3 momento. 3 meses de experiencia en la 3 empresa. meses en la empresa. En la empresa. Sí, pero... No, experiencia he tenido un montón, pero en la empresa. En la empresa, claro, pero... por eso que uno dice o sea, haber recién salido de un hospital, como el Hospital del Niño, donde en ese momento había un comité de ética. Los comités de ética son quienes, dentro de todos estos estudios de investigación, son el comité, los miembros, los que en un estudio de investigación tienen que velar porque los estudios, los protocolos para los cuales se diseñan, tengan más beneficio que riesgo para los pacientes, que parte metodológicamente sean estudios que tengan una base científica, que sea hecho por una persona científica. O sea, hay varios criterios que tiene que evaluar un comité, ¿no? Y en ese momento era
poder mandar un mensaje a la población, porque había una desinformación de que prácticamente en Panamá se estaba escogiendo los niños como conejillo de India. Oh, wow. Estoy hablando 2007, ¿sí? Inclusive los investigadores de Panamá, tanto como nosotros, o sea, había prensa amarillista, todo lo decían de manera negativa. Y esa desinformación todavía hoy en día, y después de COVID, Existe, sí, existe sí. y la estamos batallando. Entonces, todavía recuerdo pues cuando hicimos eso y ahí me tuve que preparar y tuve el apoyo de todas las instituciones, no solamente como empresa privada, sino es que todos tenemos, en un estudio de investigación en la empresa privada, pero a nivel hospitalario, los investigadores públicos tenemos, o sea, hay que unirse. Uno no hace investigación solamente en una empresa privada. Uno lo hace, esta unión público-privado, ¿sí? Porque tiene que haber un beneficio que vaya para la población y en el país en ese momento, pues, el Hospital del Niño, que ha sido uno de los hospitales, lo mismo que el Hospital Santo Tomás, la Caja del Seguro Social, de alguna forma, han participado en estudios de investigación desde hace más de 30 años, ¿no? Entonces, bueno, eso me pasó. Imagínense si yo no hubiera tenido un entrenamiento. Y Sí. menciono, porque de eso es lo que te hace la empresa privada, ¿no? Te ayuda a entrenar. Aparte, digo, creo que de alguna forma son escuelas diferentes. Y hay que romper ese mito de que uno no pueda trabajar el público no puede trabajar con la empresa privada, porque siempre y cuando uno declare su conflicto de interés, ¿sí? Trabajar en una empresa pública te permite también ayudar a los países, tener acceso y yo pienso que, bueno, no es que pienso, estoy convencida de que ese año que yo decía, no, por un año y 16 años, porque sentía, y lo puedo decir, o sea, que fue una gran escuela donde yo sentía que yo agregaba valor, que era tomado en consideración lo que se hacía, lo que el equipo médico hacía, lo que el equipo de investigación hacía, y de alguna forma uno fue parte de un grupo eh, en donde Panamá, digo, éramos panameños los que estábamos, muchos panameños, y hoy en día hay muchos panameños trabajando, médicos trabajando en la industria farmacéutica desde hace muchos años, antes de que yo fuera. O sea, muchos médicos, y poco a poco se ha ido rompiendo se va rompiendo ese mito, ¿verdad? De que si trabajas en la empresa privada ya no tienes contacto con los hospitales públicos y no, o sea, de eso no se trata. Se trata de, de, de poder hacer un vínculo muchas veces y poder ayudar a estos países que de alguna forma Panamá y países en Centroamérica pues no tenemos esa infraestructura que tienen otros países a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, esa fue como mi experiencia por 16 años, 16 7 años. meses. Aprendí mucho, 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 mucho. Y se me dio mucha oportunidad y tuve mucha interacción, no solamente a nivel de los países ministeriales, sino también con científicos de muy alto nivel a nivel mundial. Y en todo eso, todavía era docente, ¿verdad? No, ¿Cuándo fue docente? ¿Fue después o antes de la carrera? no, docente como tal a nivel de las universidades, Universidad de Panamá, trabajé prácticamente 11 años ad honorem, es decir, Sin sin recibir, sin salario, sueldo. y fui docente de la Universidad Latina en la Universidad Columbus. En la cátedra de pediatría, pues yo daba la parte de infectología, sobre todo en los temas infectológicos, pues que, que en ese momento, pues, en los niños con VIH, enfermedades exantes, muchos temas. Y después, sí, una vez que entro a la compañía farmacéutica, ya se me hizo muy difícil seguir en la Mucho universidad trabajo. porque viajaba mucho, Claro, ¿sí? Eso es claro. una de las demandas de las compañías. Y más si me tocaba Centroamérica, pues aprender todas las regulaciones de todos los países, hablar, o sea, eso es No un había tiempo, reto. sí. Se hacía difícil, ¿no? Muy difícil poder trabajar
no solamente en la universidad, se me hizo difícil hacer la parte de privada, de ser consultora. Yo era consultora hospitalaria, bueno, no hospitalaria, los pediatras en la parte de infectología. Eso, si hay algo que a lo mejor en esos 16 años me hizo falta, fue ese contacto con mis niños. ¿Sí? Yo me considero una persona clínica. Durante mis años del hospital, pues mis pacientes, y los digo mis pacientes, mis niños, pues me dedicaba a ellos, ¿verdad? De alguna forma desde el punto de vista clínica. Y luego que terminé, lo primero que hice fue comprarme un estetoscopio. Y muchas personas me dijeron, ¿y tú vas a volver a la parte clínica? Le digo, ¿por qué no? O sea, hay que actualizarse, sí, pero yo no dejo, mi esencia es ser doctora. ¿Sí? Nunca me desligué 100% porque siempre algún vecino, alguien, los mismos sobrinos, vaya, haga, pero no es lo mismo cuando tú estás en el día a día, ¿no? Entonces muchos dicen, no, tú estás en la parte administrativa. Ojo, eso no significa, y hay mucha vivencia de que si uno tiene que volver a estudiar y volver a actualizarse, y lo bueno es esto, es que en la parte de infectología, en vacunas, tienes que saber enfermedades infecciosas. Entonces, a lo mejor el tratamiento específico actual, bueno, yo era una de las partes de donde yo me desarrollé mucho en el Hospital del Niño, era en la parte de los niños con VIH, ¿no? Entonces, claro, los tratamientos hoy en día han cambiado. Las dosis de algunos medicamentos han cambiado, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y hay pediatras infectólogas que se dedican hoy en día, la doctora Doris Tripó, la doctora Katia Luciani, el doctor Carlos Daza en Chiriquí, o sea, se van especificando, y hay nuevos infectólogos pediatras que están trabajando con niños con VIH, por ejemplo, en la Caja del Seguro Social. También está la doctora María de Los Ángeles. Entonces, hay muchos infectólogos. Tenemos una sociedad panameña de infectología pediátrica que reciente fundada en el 2021. Antes pertenecíamos a los adultos, seguimos trabajando de alguna manera con nuestros colegas y eso, pero lo que te quiero decir es que son oportunidades. Vuelvo, insisto, la palabra oportunidad, no sé cuántas veces la he dicho en esta entrevista, son oportunidades. pero al final sí, ¿no? Que se van presentando. Entonces uno va agregando valor, y ahora en este momento pues tengo otros retos que acepté, porque dentro de todo... Después que te jubilaste de la... Bueno, yo me jubilé estando en Glaxo. 2024, año pasado. No, el año pasado salí de Glaxo. Okay. Pero yo me jubilé, a ver... ¿te jubilaste y continuó trabajando? Sí, claro. Sí, en Panamá tú puedes estar jubilado y seguir trabajando. Sí. En la institución tanto pública como privada. Okay. Sí, eso no es un requisito de que si te jubilas ya te tienes que salir como tal, no. Entonces, pues bueno, no es, puedo decirlo orgullosamente, tengo 60 años, y en Panamá la jubilación no parece, de la mujer... Y en Panamá... Joven, 40 años parece. No parece, tampoco, Denilson, tampoco. 50 te años, acepto 50 años, que me digas 58, 50 pues, te acepto 50 años. Claro. Pero es genético, y bueno, hay que hacer todo lo que uno le recomienda a los pacientes. Uno tiene que, bueno, en este caso... lo que uno va recomendando, que es bienestar, y uno dice la vacunación es parte del estilo de vida saludable, como el ejercicio, te toca hacerlo, sí. Como es tomar sus medicamentos, ¿verdad? Es parte de esa, la nutrición. Entonces yo creo que eso tiene que ver algo con... Entonces, bueno, sí, yo salí de la compañía farmacéutica en el 2024 y acepté un nuevo reto. No descansó, no fue descansar, no, ahora no, porque tranquila. Empecé en mayo. Yo dije que me iba a dar un par de meses sabáticos. Pero no logró. No lo logré. Entonces empecé pues en la Caja del Seguro Social, donde actualmente estoy dirigiendo un centro de investigación, innovación y gestión del conocimiento. Wow. Y en este momento lo que estamos haciendo, estoy ayudando a la institución a que por primera vez dentro de la estructura orgánica de la Caja del Seguro Social, bueno, esto no es decisión de la doctora Castrejón, esto, a ver, es parte de un equipo, de una estrategia que fue tomada, en la cual, bueno, ahorita estoy en este momento, pero la Caja del Seguro Social, esta institución que atiende el 60-70% de la población panameña, por vez primera dentro de la estructura orgánica tendrá un centro de investigación, innovación y gestión del conocimiento,
que va a permitir hacer estos estudios de investigación de los que hablé anteriormente, con los convenios que se hacen, que tienen hoy en día, de instituciones como Indicasat, que está con Senacid. Tenemos eso por un lado, pero también tenemos un departamento de servicios y sistemas de salud en el cual a través de la investigación uno puede ayudar al sistema a dar un soporte científico para las tomas de decisiones. Y tenemos un departamento de investigación biomédica, que es lo que hoy en día, ¿sí? Viene mucho en boga, de cómo las instituciones pueden utilizar esta investigación biomédica e ir hacia el paciente y del paciente hacia el laboratorio, ¿no? Entonces, de hecho, ya hay médicos que se han desarrollado en esta área de biomédica e investigación clínica. Recientemente hay 4 y 3 de ellos ya están en el centro de investigación. Entonces, Panamá tiene muchos talentos, es una gran oportunidad para el país. Y bueno, yo creo que muchos me preguntan, bueno, ¿qué haces en una institución de adultos? Le digo, no, es que la investigación es tanto para niños como para adultos. Y no significa que el centro de investigación tiene un alcance de niños y un alcance de adultos. Y va a facilitar investigación tanto para los niños como para los adultos. Entonces, actualmente, pues, pero de la mano, bueno, también estoy trabajando con la Sociedad Panameña de Infectología Pediátrica y de alguna forma apoyar al país en vacunación. Y ahora también digital influencer, que está en las redes. Mitos de la vacunación, ¿verdad? El Instagram. Así es, así es. Que habla de los mitos de la vacunación. Claro. Que para mucha gente hay muchos mitos, claro. Así es. Y una forma, yo creo que de luchar contra la desinformación es educar a la población. Y bueno, y de alguna forma me asesoré. Tengo una community manager que me ayuda, me ayudó y me sigue ayudando, ¿sí?, a tener este espacio de mito de la vacunación. No tengo muchos seguidores, pero va a venir, pero ahí voy. Poco a poco, como voy, nosotros con el podcast sí, también, vamos sí, poco a poco. No se trata, no sé, yo creo que, y leo, ¿no?, que la gente ve en los seguidores, pero estoy aprendiendo. Sí. Y Sofía se llama mi community manager. Sofía me dice, ella me dice Mechitas, porque aparte es mi compañera de juego de tenis, aparte de ser mi community manager y mi amiga. Ella me dice, no te fijes en los seguidores, hay que fijarse en los clics, en cuántos lo vieron. ¿Cuántos views? ¿Cuántos views? Visualizaciones, ¿Ves? sí. Que no, las visualizaciones. Sí, no likes, no visualizaciones likes, que la gente está viendo. Ajá, entonces, estamos aprendiendo también. Estoy aprendiendo, redes sociales. sí, Nosotros también andamos ahí con 5 meses de podcast. Bueno, pero felicidades, también. porque porque uno incursiona y yo difícil. creo... Es difícil. Hay que tener tiempo para hacerlo. Sí. Entonces, digo, yo grabo con ella en varias sesiones y ella lo va poniendo, ¿verdad? A veces digo yo, pero salgo con la misma ropa, no importa. Ella va a hacer varios cortes y va cortes, subiendo. ajá. Entonces digo, pero... Y he tenido respuestas, he tenido de todo, porque el tema de vacunación es retador. Sí. Y de mitos es más retador, ¿sí? Y la idea no es pelear con aquellas personas que no creen en la vacunación. La idea es poder aclarar, dar una información. Puedo decir técnicamente que soy una persona idónea para poder tener un canal, un Instagram, un medio donde puedo educar a las personas, que no tenga un conflicto de interés, eso es importante. Esto sale mío de lo que yo quiero hacer, porque yo no puedo dar una charla que hable contra la desinformación y no ser ejemplo de educación a la población. Entonces, pues mi misión es ayudar a la población a combatir la desinformación, a los programas ampliados. La licenciada Itzel Hewitt, que lleva el programa ampliado de inmunización, sabe que cuenta
conmigo en educación de una manera. En este momento estoy en una institución pública, pero no tengo que estar en una institución pública o incluso ni en una institución privada para educar. O sea, sí me explico. Yo creo Sí, que sí, sí, claro. sí, en el momento que yo decida, bueno, ya puedo ser asesora, no necesariamente tengo que estar en una institución, pero yo quiero seguir educando, ¿sí? Claro. Quiero seguir, esos son mis sueños, ¿no? Seguir agregando valor en donde estoy en este momento, y ojalá la vida me dé la oportunidad, Dios me dé la oportunidad para hacerlo, para inspirar a otros. Me gusta enseñar a los jóvenes, ¿sí? Trato de hacerlos. Claro, uno tiene a veces las facilidades de poder estar en contacto, y en un hospital uno tiene facilidad de estar con el estudiante, aunque no es el foco ahorita, ¿sí? Pero la idea es seguir educando, ¿no? Agregando valor. Así que bueno, eso es parte de lo que estoy haciendo, y más que hablar de la carrera, yo creo que también agradecerles la oportunidad y que los jóvenes sepan que durante el camino de una persona que está estudiando, que estudió, que hay retos. En una entrevista es muy difícil decir, generalmente uno habla de las publicaciones, de lo que hizo, que si las guías, que si los libros, pero lo más bonito yo creo de una entrevista es que uno pueda mandar mensajes a la comunidad. La vida no es fácil, ¿sí? Ni personal ni profesionalmente, pero la actitud de uno, poder aprender, reconocer las áreas de mejoras, porque eso es importante, reconocer que uno tiene que mejorar, aportar a las personas que uno tiene alrededor. Nadie es perfecto, saber pedir disculpas, seguir adelante. Uno no va con competencia, porque realmente los ambientes de salud son muy competitivos, pero la competencia sana es buena, no es mala, ¿sí? Eso hace crecer al individuo, la buena competencia, tener estudiantes, residentes, personas al lado que te reten, que tengan preguntas que uno no sepa, ¿sí? Que compartamos juntos y que creamos juntos ideas, que seamos innovadores, donde uno va aprendiendo de cada uno y cada uno va aportando. Es lo que te hace, pues, hacer que las personas que están alrededor de uno crean en uno, ¿no? Confíen en lo que uno está haciendo, y uno confiar en ellos a su vez, ¿no? Creo que ese sentido a lo que uno llama pertenencia, porque las instituciones te ofrecen esa, vuelvo, insisto, la oportunidad, pero sí, Pero sí, sí. sí, de poder, y eso no tiene que ver con el cargo, ¿sí? Porque desde que uno está en un cargo directivo hasta el funcionario como tal, o donde estés, no porque llegaste a ser director, no, no. Uno va a prestar valor a lo que uno hace. Entonces, yo creo que sí, estas son oportunidades que se presentan, bueno, y ojalá pueda seguir teniendo la oportunidad de influenciar, así sea. Hace poco di una charla en el programa Empleo de Inmunización con el Club de Leones, y yo les decía, no importa si llegan 5, 10, no importa la cantidad. Si llegan 3, 4, 5, estuvo lleno, ¿no? Porque fue presencial híbrido. Pero yo les decía, no se preocupen. Si uno tiene la capacidad de educar, aunque sea 5, eso se va a multiplicar por 50, y después eso va a llegar a 500. Entonces yo creo que eso hacen las redes. Eso hace la oportunidad de conectar a las personas. De que probablemente esos que son 1000, digo yo, cuando llegué a 1000, hasta yo hice fiesta, ¿no? Y que, wow, 1000 seguidores. Después ya me enseñaron, no se preocupe por los números de seguidores, hay otras cosas, pero sí, seguir. Y yo creo que de alguna forma este podcast que ustedes han abierto te da la oportunidad de educar, y yo los quiero felicitar porque sí, se pasa bien,
A veces uno se Qué siente como bien. un poquito Eso es. intimidado porque, claro, hablar de uno no es fácil. Y en las cámaras, ¿no? En las cámaras, Sí, estar pendiente que ahí está, diferente. que si el micrófono, que me pongo, que no, no, no. No, pero es... No, pero de verdad que sí, muy agradecida, muy, muy, muy Todos estamos agradecida. aprendiendo también. Sí, claro, claro. Y Y usted es un el ganar-ganar. no desistir. ¿Ah? El no desistir. Sí, ¿Cómo, así cómo es. dijiste? Bueno, 5 personas están viendo, pero los 5 se van multiplicando. Por supuesto. Y Si poco a uno, poco. sí, Es claro. lento. Y es claro, y debemos ser embajadores. Y yo soy una Hay embajadora que de empezar, la... tía, ¿verdad? Sí, Hay que claro. empezar. Yo soy una embajadora de la prevención. Yo soy embajadora de comunicar que las vacunas, después del agua potable, es la intervención más costo efectiva en salud pública. Que no desaprovechemos las oportunidades. Panamá tiene un excelente esquema de vacunación. Panamá, el país, por años ha invertido. La última vacuna que se introdujo en el programa Empleo de Inmunización se introdujo para las embarazadas y en el adulto para prevenir una infección contra el virus sincicial respiratorio. Porque aparte de la influenza, en la cual hay vacuna, el COVID, que es respiratorio, nos hacía falta esa vacuna. Y los niños se complicaban, se morían. Wow. Entonces, y sobre todo los menores de 6 meses, y aquellos que tienen enfermedades crónicas, los niños que tienen enfermedades como el corazón, fibrosis quística, los prematuros, los niños que nacen muy tempranamente, este virus es devastador. Wow. Entonces, tener una vacuna que se administra a la embarazada para tener el efecto en el niño en esos primeros 6 meses, y aparte, particularmente con este virus se afectan las personas mayores de 60 años o aquellos que tengan su sistema de defensa disminuido, ¿no? Que después de los 60 ya empieza a disminuirse ese sistema de inmune, ya no tienes esas defensas para protegerte. Entonces la vacunación es la forma de prevención. Y a todos esos que no creen en la vacunación, ¿por qué andan hoy sin mascarilla? ¿Sí? 3 vacunas. ¿Ah? 3 vacunas. Yo tomé 3. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se paró? Sí, la Porque ya no vacuna. estamos en pandemia. Claro, definitivamente. Claro. Todo produce efectos secundarios. Todo, Sí. todo. ¿Sí? Nada es 100% seguro. Pero el beneficio es mucho mayor que el riesgo. Entonces, yo quiero dejar mensaje. Yo no puedo perder la oportunidad de educar a través de ustedes a que todos tenemos que trabajar para que esos padres de familia crean en las vacunas, ¿sí? Hay personas que no van a creer, no importa, pero yo les pregunto a todos los que tenemos cierta edad, si alguna vez nuestras mamás preguntaron cuál era la eficacia de una vacuna, ¿sí? O qué bueno que la población se está enterando, está conociendo lo que son eventos secundarios, ¿no? Porque todos los medicamentos, hasta el acetaminofén que se llevan a la boca para cualquier dolor, si uno lee el inserto, produce efectos secundarios, ¿sí? ¿Cuántas personas se automedican con antibióticos y no les pasa nada? Y nadie tiene duda. Nadie duda. Ah, no, porque es poco el tiempo. No. Entonces, confíen, sean embajadores, empecemos a cuidarnos nosotros mismos. La salud depende de nosotros. Los sistemas de salud no son los responsables de cuidarlos. Entonces, porque hay cánceres que se pueden prevenir y no se previenen. ¿Sí? ¿Por qué? Hay cánceres que son muy complejos, ¿sí? Que son genéticos, hereditarios, todo lo que tú quieras nuevo. Pero hay muchas enfermedades, las cardiovasculares, el alcohol, el cigarrillo, la falta de hacer ejercicio, la nutrición, no me tomo los medicamentos. ¿De dónde empieza el cuidado de la salud? Desde la persona. Así es. El sistema de salud, y no lo digo porque soy médico. Claro que sí, también lo digo porque soy médico. Sí, porque las enfermedades... Así me habla mi médico también. Es verdad, exacto. Cada 6 meses tengo que ir allá a visitarlo. Por supuesto, eso es prevención, tenemos que aprender a cuidarnos. Entonces Sí. yo agradezco esta oportunidad y bueno, y también mando un mensaje de bienestar, de salud para aquellas personas que ya tenemos más de 60 años. Panamá tiene uno de los mejores esquemas de vacunación en el adulto mayor de 60 años. No desaprovechemos la oportunidad para protegernos. Y además seamos embajadores de la prevención, no solamente la vacunación, sino de vida saludable.
y hagamos, los jóvenes, prepárense para llegar a los 60 años, porque eso es lo que va a pasar ahora, ¿no? La pirámide de población se está moviendo afortunadamente y la expectativa de vida de las personas está incrementándose, ¿verdad? Ya no como antes, se moría la gente muy joven, ¿no? Ya estamos hablando de expectativas de vida de 80 años, entonces queremos vivir más, tenemos que cuidarnos mejor. Más. Y esto aplica para adultos, para adolescentes, para la embarazada, para los adultos que están entre adultos jóvenes y adultos mayores. Es a lo largo de toda la vida. Entonces, a vacunarnos, a cuidarnos y mandar mensajes de bienestar, de salud. Perfecto. Muchas gracias, tía Mechi, doctora María Mercedes Castrejón. Para que sigan en su Instagram. Instagram ahí. Sí, Tiene la Instagram por vacunación, ahora, ¿verdad? así es. Pronto va a hacer un TikTok. Todavía no. Creo que estoy en el TikTok porque Sí, mi también. community manager se ha encargado de estar. Bueno, tiene Entonces que creo estar en que el liga el Instagram con el TikTok. Sí, Sí, hay un creo link, hay un link, pero no sé si tampoco estamos aprendiendo Sí, también. sí, creo que sí, que eso es parte de lo que hay Mitos que de la invertir. vacunación, ¿verdad? Sí. El nombre del Instagram. Sí, sí. Entonces sería también el TikTok para que sigan en las redes sociales. Así es, para aprender algo, sigamos aprendiendo, ¿sí? Doctora María Mercedes Castrejón, ¿qué consejo dejaría a nuestros espectadores y a los jóvenes que quieren entrar en la carrera de medicina, ser pediatras o... Bueno, que primero hay que vivir cada momento de la vida de uno con pasión, aplicar esos valores en los cuales vamos creciendo, disfrutar y no rendirse ante las adversidades, disfrutar de los momentos, que los caminos no son fáciles, pero se hacen más fácil cuando uno se rodea de personas que sean positivas, que sean buenas y que tengan buenas intenciones y aprender de aquellas personas que no lo son, porque en la vida tenemos que aprender a sobrevivir, a ser resiliente, que es esa capacidad que tiene el ser humano a responder ante situaciones de estrés y luego poder llegar a normalizarse y mantener ese equilibrio. Ese equilibrio no es fácil, pero se aprende. A preguntar, no todo lo tiene que saber, ¿sí? A disfrutar esa carrera de medicina y después las decisiones que tomen, ¿verdad? Ya sea de ser pediatra, el infectólogo. La infectología es una bella carrera que te trae o te permite explorar otros campos, que el área de investigación hoy en día, desde hace mucho, las personas van aprendiendo más en investigación, son oportunidades, la investigación le trae beneficio a la institución, al país, personalmente, ¿sí? A la comunidad científica, y que hay que prepararse para eso, que también existe, uno puede ser docente también, y si el día de mañana alguno tiene alguna oportunidad para ir a una empresa privada y probar esas oportunidades, no le tenga miedo. No le tenga miedo, que estamos bastante capacitados. O sea, uno va aprendiendo en el camino. Entonces, ser agradecidos, porque yo creo que también eso es parte de las relaciones interpersonales. Agradecer a aquellas personas que de alguna forma te van colaborando y también identificar a aquellas personas que uno quiere seguir o que uno quiere ser ejemplo, tener como ejemplo, de alguna forma también apoyarse con esas personas, pues, para poder seguir a esas personas de alguna forma. Y yo creo que lo más importante es ser feliz, aprender a ser feliz. Y la vida no es fácil, pero cada uno va tomando un camino, y ser uno mismo, ¿no? Y saber decir, si yo estoy bien, el resto está bien, ¿no? Entonces empieza con uno mismo también. Y cuidarse. Bueno, y el mensaje más importante, creo que lo vuelvo y lo repito, el bienestar de salud depende de nosotros.
de nosotros. Entonces, hagamos cambios, hay que hacer cambios, hay que aventurarse, ¿sí? Hay que aprender por qué tomo este medicamento. Así como uno se aprende los nombres de las personas, bueno, los medicamentos también tienen nombre. Entonces, vivimos un mundo complejo en este momento. El otro mensaje que quiero mandar es el uso de redes sociales, la inteligencia artificial. Los médicos estamos viviendo momentos difíciles ante las redes sociales. Creo que las noblezas y las virtudes de la profesión hoy en día pueden perderse, todo lo positivo que se hace, porque las noticias a veces van hacia lo negativo, ¿no? No se dice todo lo bueno que hay detrás de todas las instituciones. Y yo creo que todo el que trabaja en salud, no nada más los médicos, no estoy hablando solamente de los médicos, estoy hablando de las profesiones afines, ¿sí? Todo el que trabaja en salud tiene una misión y es ayudar al ser humano, pero el ser humano tiene que también ayudarse. por supuesto. No solamente reclaman sus derechos, sino también tienen sus deberes. Claro. Y los deberes empiezan con nosotros mismos. Entonces, son muchos mensajes. Aquí puedo mandar muchos mensajes, pero el mensaje más importante es disfrutar la vida, disfrutar y ante cada adversidad aprender de ella, ¿no? No desanimarse. Todos nos desanimamos en algún momento. Todos tenemos momentos de frustración. Pero bueno, uno consigue lo que uno va queriendo, uno va armando sus sueños y uno trata, ¿no? Hay un libro que se llama La Segunda Montaña. Yo estoy en mi segunda montaña en la vida, pero hay personas que no tienen que llegar a la jubilación para estar en su segunda montaña. Y yo he visto tus podcasts de jóvenes muy exitosos, ¿sí? Que ya están en esa segunda montaña. Entonces, tenemos que irnos preparando para las diferentes montañas que se nos presentan en la vida, ¿no? Y prepararnos. Entonces, eso también es parte de la enseñanza. Hasta dónde uno quiere llegar y hasta dónde uno quiere seguir agregando valor. Y yo creo que será hasta el momento en que uno cierra los ojos que debe sentir que uno agrega valor. Porque aunque uno se jubile y diga, bueno, ya no quiero trabajar en ninguna institución, tú sigues educando en tu casa, ¿sí? Con tus nietos, con tu familia. Entonces, creo que eso es lo más lindo del ser humano. Wow. Muchísimas gracias. Bueno, Doctora gracias María a ustedes. Mercedes Castrejón, tía más conocida Meche. como Tía Meche. Así es. Y para los amigos como Meche. Meche, para los amigos Meche. Para mí, Tía Meche. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Ahí terminamos entonces, Mateus, a pedir a nuestros espectadores, a los nuevos espectadores, que suscriban el canal de YouTube, DaniCast, y que nos sigan en las redes sociales, Instagram, estamos en TikTok también, y a Mitos de la Vacunación con la doctora María Mercedes Castrejón. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, feliz noche, feliz día. Hasta luego. Hasta luego. Bye.